Buenas tardes. A continuación voy a hacer la grabación de mi historia de vida respecto a la enseñanza de la lectura y las razones o consideraciones por las cuales esa enseñanza de la lectura está llevada a mi ejercicio como docente dentro de una cátedra que se llama Español. De la misma forma, quiero contar en esta historia cuáles fueron los referentes importantes que me llevaron a enseñar la lectura, o más bien participar o buscar que estudiantes participen dentro del ejercicio de lectura como experiencia de vida y como ejercicio de transformación para cada uno de ellos. En principio, debo irme en el tiempo hasta el año 1998. Fue un año bastante difícil porque estuve internado en un seminario en Medellín que se llama Seminario Seráfico San José, de la comunidad de los terciarios capuchinos. Allá tuve el gusto de conocer muchos maestros que tenían como por oficio dictarme clases que tenían que ver con trigonometría, química, español, inglés, y me llamaron todo, y también asimismo filosofía y en algunos casos epistemología. Me llamaron la atención las dos últimas materias, además de economía y ciencias políticas. La materia de la cual o con la cual me sentía a gusto, o específicamente tenía que ver con una maestra que se llamaba Socorro Alzate. Esa maestra me dio las bases específicas para acercarme al ejercicio de la lectura de una forma responsable. Cuando me inclino por el concepto de responsable, implica un ejercicio en el cual la lectura nos hace preocuparnos por nosotros mismos. La maestra nos daba ciencias políticas, filosofía y ciencias políticas, como ya lo había comentado. En ese sentido, utilizábamos un texto guía y íbamos clase a clase abarcando distintos autores de la filosofía. Otro docente que me llamó mucho la atención fue el padre Sandro Castaño. Hoy es sacerdote de la Iglesia Católica y en ese tiempo estaba en proceso de estudiar filosofía y también teología. De tal forma, con el padre Sandro, en ese tiempo con fray Sandro, empecé a estudiar un tema con un texto inicial que se llamaba La ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge, y empezamos a ver junto con mis compañeros de clase, que eran más bien pocos, alrededor de 10 o 12 compañeros, cómo la epistemología funcionaba como forma de acercamiento al conocimiento. Es claro que la postura de Mario Bunge responde a unas estructuras y unos saberes, y también es claro que para ese momento Mario Bunge responde a ciertas expectativas de cierto tipo de lector. En este momento, más bien en ese momento, me apasioné un poco por ese tipo de lectura, lo que me abrió margen a mirar con el tiempo cómo podía unir distintas disciplinas dentro de mi saber. Para mí era claro, o bueno, para mí no era claro qué iba a ser de mi futuro. De hecho, estaba en décimo grado, y eso era un seminario menor. Ni siquiera sabía si me iba a dedicar a la vida religiosa. Lo único que sabía era que quería estudiar varias disciplinas
y quería que el estudio de esas disciplinas, haciendo cuentas la cantidad de años, llegara a abastecerme de forma pasional en mi ejercicio de vida. Entonces quería en un momento estudiar filosofía, en otro momento quería estudiar psicología, en otro momento quería estudiar sociología, y así varias materias que tenían que ver estrictamente con las humanidades. No, sin embargo, eso no quería decir que no me gustaran las ciencias exactas, sino que para mí era más entendible y de mejor forma la organización de los discursos por parte de las humanidades. De la misma forma, entonces, hago el salto a la universidad. Pasa 11, es obvio que mis procesos de lectura y de escritura pues tenían ciertos balances y ciertas intenciones. Por lo general no me iba muy bien en las ciencias exactas, entonces lo que era química, y sobre todo la química orgánica, más las matemáticas, el cálculo y la física no eran de mi gusto para un grado 11. Me incliné por ser un amante de las letras, y me apasioné por todo lo que me enseñaba un maestro que se llama Guillermo Quijano, en un colegio que se llamaba Colegio Seminario Espíritu Santo, y quedaba en Bogotá. Con él aprendí bastantes estructuras de texto, y también aprendí de la motivación que él tenía para la escritura. Él era poeta y yo seguí sus pasos en algún momento para ser poeta. Él es poeta hoy en día, y yo quise también ser poeta como él. Al final le pregunté, antes de salir del colegio, dónde podía estudiar una licenciatura, porque quería dedicarme también al ejercicio docente. Me parecía supremamente llamativo, y él me recomendó la Universidad Distrital. Teniendo en cuenta eso, no me presenté a ninguna otra universidad, y obviamente por mis méritos y mi ICFES más que todo, pude acceder a ocupar la Universidad Distrital. Sobre eso es de destacar que, por más ganas que yo tuviese sobre el ejercicio de lectura, había muchos vacíos que representaban distancias con lo que una universidad de la talla de la Distrital solicitaba en un estudiante promedio. En ese sentido, me presento a la Universidad Distrital, paso y empiezo a asistir a clases, no entendiendo si efectivamente me iba a dedicar a la escritura o si me iba a dedicar a la pedagogía. De hecho, era tan mal lector que no leí que no eran estudios literarios, sino era una licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Sobre el ejercicio de haber escogido esa carrera, tenía que ver obviamente con el consejo de mi maestro, pero pues con el tiempo me fui dando cuenta de lo que significaba ser maestro, y sobre todo lo que significaba ser académico. Hay otros dos puntos importantes que tienen que ver con la Universidad Distrital. El primero tiene que ver con una materia que se llama Hombre, Saber y Conocimiento, que dan en primer semestre de la Universidad Distrital, en esa carrera. Y lo segundo tiene que ver con la elaboración de esos textos que tenían que ver con resúmenes, reseñas, incluso ensayos, atendiendo a las distintas formas con las cuales se convalidan esos conocimientos al interior de una aula de una universidad. Con respecto a lo primero, y como ya les había comentado, la universidad
distrital me abrió las puertas, pero también tiene sus filtros. Y uno de esos filtros tuvo que ver con un maestro que se llama Jairo Sleve. Hoy en día no dicta en la universidad. Para ese tiempo estábamos leyendo un texto que se llamaba Los 7 saberes de Edgar Morin. Y recuerdo que yo no alistaba las lecturas para la clase. Eso implicaba que leía por encima, pero no era capaz de profundizar sobre eso. Hasta que un día, luego de que él haya pasado, haya contado o había pasado revista o entrevistas o clase con los demás compañeros, y luego de haber visto mis respuestas tan pobres, me dijo: mire, Jorge, detrás de sus gafas no se esconde absolutamente nada. Sus gafas son solamente un reflejo del intelectual que no existe, y lo único que usted está viniendo a hacer a esta clase es hablar mierda. Y yo quedé en una sola pieza y quedé triste porque no sabía qué otra cosa hacer. Y lo peor de todo es que nunca había alguien me había dicho lo mal lector que era en ese momento. No me considero un buen lector, pero eso implica también que mis ejercicios de lectura eran pobres. Y no eran pobres porque haya entrado a la universidad, sino porque eran pobres desde antes de entrar a la universidad. La necesidad hoy en día de enseñar la lectura académica está en que quiero para mis estudiantes que no pasen lo que pasé yo en medio de mis dificultades para entender cómo funcionaba la lectura de textos densos, que no eran textos de diversión como los podrían ser los textos literarios. En ese sentido, creo que es clara mi intención de no dejar en el viento que mis estudiantes puedan por lo menos, al menos, comprender lo que significa leer con profundidad y con holgura, o más bien con responsabilidad un texto. La segunda parte tiene que ver con la elaboración de los textos. En la medida en que poco a poco fui leyendo, pero que asimismo se me dificultaba la lectura, la escritura, mis trabajos tenían una falencia respecto a lo que querían decir frente a lo que yo pensaba en los textos. En otras palabras, lo que decía el texto no era exactamente lo que yo pensaba, e incluso la escritura del texto significa para mí algo bastante delicado. Como los textos necesitan su tejido y la textura del texto necesita ser bien detallada, pues acostumbré a escribir 3 páginas en 6 horas. Incluso me puedo demorar más, porque para mí buscar que los textos sean precisos hacen que tenga que tomar largos tiempos de receso y de repensar los textos. En un momento fue claro para mí que no iba a hacerlo sin tener que copiar de los textos en los cuales yo me basaba, o buscar textos que trabajaran la misma temática para copiar de cita y adicionalmente cambiar el estilo que yo tenía en ese momento para escribir por el estilo que estaba trabajando el texto.
Entonces, eso en un momento me permitió mejorar mi estilo, a pesar de que estaba haciendo plagio o fraude en los textos que yo escribía. Con el tiempo me di cuenta que no necesitaba eso, porque fui profundizando y tratando de sacar las ideas básicas del texto y poder escribir sobre ellas. Sobre la escritura de los textos también es claro que no es un proceso gratuito. Fue necesario descubrir una materia que se llama argumentación, gramática de textos y argumentación del pensum pasado de la Universidad Distrital, en la carrera que les voy contando, y verla con un profesor que se llama Rodrigo Malaver. Él utiliza el método de argumentación jurídica que trabaja Vaquero y Pardo, Gloria Vaquero y Felipe Pardo, de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional, y con ellos fui moldeando la posibilidad de establecer cuáles eran las ideas de un texto, no solamente para hacer reseñas, sino para recalcular mis textos y poder reescribirlos de una forma sensata y correcta. Finalmente, quiero hablarles de por qué está este proyecto funcionando así. En principio, es claro que la enseñanza de la lectura debe ser la enseñanza de la lectura no solamente para disfrutar o generar goce, en el caso de la literatura, sino también generar reconstrucción en el individuo en los textos que no son textos literarios. Es más, yo podría señalar que los textos que no son literarios, es decir, los textos argumentativos y descriptivos en filosofía, humanidad, filosofía lingüística, en fisiología del cerebro, son textos que también pueden generar goce, en la medida en que ese tipo de textos cultivan de forma teórica la necesidad del individuo de encontrarse con otros marcos epistemológicos con los cuales pueda entenderse a sí mismo quién es y cómo es. En ese punto, pues, la lectura para mí es un ejercicio de formación en el cual me descubro a mí mismo, es decir, formarme para mí y para mi conocimiento. Es decir, la postura de la lectura de tipo argumentativo ayuda al individuo a darse cuenta dónde está, sin recurrir a las excentricidades que puede mostrar el texto literario. No sin ello darle un valor negativo o no sin ello enviar los textos literarios al estante donde no se puede formar. En el año 2006, luego de haberme graduado, me preguntaron, me llamaron en Preicfest de la Secretaría de Educación y me dijeron que si podía dar una clase de lenguaje. Y la primera pregunta que tuve para hacer la planeación de ese texto tenía que ver con qué es lenguaje y, sobre todo, qué significa una clase de lenguaje. Entonces, la clasificación del lenguaje presenta sus dificultades y asimismo la pregunta sobre qué es una clase de lenguaje también presenta sus dificultades.
Es así como me pongo a trabajar desde la lingüística, la palabra lenguaje desde la teoría de la mente y también desde los procesos sociolingüísticos que responden a cómo se fomentan los procesos de comunicación en el ser humano. Si eso es así, es de obligatoria procedencia empezar a traer distintos autores que hablen y que permitan el tejido de un discurso en el cual se pueda convencer al estudiante de lo importante que son sus procesos comunicativos. Si comunicarse es el ejercicio por el cual se relacionan las cosas y los estados de las cosas, entendiendo cosas como cualquier fenómeno que aparece dentro de un tiempo y un espacio real, si comunicarse implica que los seres humanos puedan relacionar cada uno de esos elementos del mundo o incluso las personas, entonces comunicarse va más allá del ejercicio por el cual existen eventos de emisión y recepción de mensajes, bien sea por la oralidad o bien sea por la escritura. El fondo de este argumento está en que al relacionar distintos elementos de la vida del estudiante se generan preguntas o pautas para la búsqueda personal de los temas de interés de cada uno de los estudiantes, y eso lo permite la clase de español. ¿Cómo lo permite? Como ya les había comentado desde la presentación de lo que significa una clase de lenguaje y de la forma por la cual los estudiantes hoy en día tienen para sí mecanismos de presentación y de recopilación de la información. Asimismo, eso implica que yo tenga que, dentro de mi clase, manifestar factores alternos a la comunicación que permiten el redescubrimiento. Entonces es por eso que hay estudiantes que recuerdan con mucha simpatía o con mucho esfuerzo textos como El cerebro y el mito del yo de Ginás, textos como Lector y fábula de Humberto Eco, el Tratado de Semiótica General del mismo autor, textos como Vigilar y castigar de Michel Foucault o La historia de la locura en la época clásica. Son textos que ayudan a determinar dónde se encuentra el estudiante, pero desde la sugerencia. En otras palabras, los textos que se aparecen dentro de una clase que tiene que ver con el lenguaje son textos que son sugeridos y que son textos que ayudan al estudiante a encontrar otras matrices informacionales y asimismo otros conjuntos de elementos que complementan el interés del estudiante por estar en clase.